Greetings. ¿Qué tal? I bring you a warm welcome from a cold climate. Yo les quiero traer una calurosa bienvenida, aunque de un lugar no caluroso. And on behalf of New Northeastern Baptist College, Y por parte de la Universidad Bautista del Noreste, I would like to thank you for the opportunity to speak to you this evening. me gustaría darles las gracias por permitirnos hablar con ustedes esta tarde. As I watch the struggles with the technology, Conforme veo yo aquí algunas luchas que seguimos teniendo con la tecnología, I was reminded of a line from Star Trek. a mí me acordé de una línea del show de Star Trek. Do you know the man Scotty? Ustedes conocen a un hombre que se llamaba Scotty, no sé cómo se llama en He's the español. engineer. Él es el ingeniero. He said, the fancier you make the plumbing, Y él dice, entre más, tal vez como difícil o complejo hagas la plomería, the easier it is to plug it up. es más fácil, pues, arruinarla, ¿no? Que de repente se trabe. So thank you for the privilege of talking to you this evening. Entonces, muchas gracias por el privilegio de poder hablar con ustedes esta tarde. Our plan is to have 2 classes, Nuestro plan es tener 2 clases. and we are going to look in those classes at the history of the Anabaptists. Y en estas clases vamos a hablar de la historia de los anabautistas. Now, there's quite a few good reasons why we should study these people. Ahora, hay algunas buenas razones por las cuales deberíamos estudiar acerca de estas personas. We need to understand their doctrine Tenemos que entender su doctrina and their teaching y sus enseñanzas to understand what a Baptist is today. para entender incluso lo que un bautista va a ser el día de hoy. Many people in Mexico, I think, Muchas personas en México, según creo, are not real familiar with what is a Baptist. no están muy familiarizadas con qué es un bautista. They think that they just have bad music Ellos solamente entienden de un bautista alguien que va a tener música muy mala and a lot of little old ladies. y muchas señoritas de edad avanzada. But it's much more than that. Pero yo creo que es mucho más que eso. I understand from Armando Entiendo por parte de Armando that you're going to be studying Christian doctrines, Baptist doctrines. que posteriormente ustedes van a estar estudiando las doctrinas bautistas, y sí es cierto. Many of those doctrines that you will be Y studying muchas de las doctrinas que ustedes van a estar estudiando can be traced back to the Anabaptists. se pueden datar al tiempo de los anabautistas. So, for the next 2 nights, we're going to talk about a very complex topic. Entonces, por las siguientes 2 noches vamos a estar hablando de un tema bastante complejo. But we're only going to be able to do the flyover with a drone, you know. Pero realmente estamos haciendo como un recorrido así rapidísimo, como que fuera con un dron, ¿no? So we won't see all the details, Entonces no vamos a estudiar todos los detalles, but we'll get a feel for the landscape. pero vamos a tener una buena idea del panorama, así como con un dron. If we're going to look at the Anabaptists as a group Ahora, si vamos a estudiar a los anabautistas como un grupo and understand what makes them different from Catholics and other kinds of Christians, y vamos a entender por qué ellos son diferentes tal vez a, por ejemplo, católicos u otras denominaciones cristianas, it's necessary for me to take you back in time. es para mí necesario llevarlos atrás en el tiempo. So this is a long jump back into history Entonces vamos a hacer un gran salto hacia la historia, to the days of the Roman Empire. a los días del imperio romano. This also demonstrates the problem when you let a history professor Ahora, esto va a demostrarles el problema de qué pasa cuando uno permite que un profesor de historia teach you about anything. les enseñe acerca de cualquier cosa. You get a history lecture. Uno se lleva una clase de historia. But we need to know who these Baptists are. I have a small joke that I want to tell you. Pero es importante entender quiénes son estos bautistas. Yo les quiero contar un pequeño chiste. And you know, jokes sometimes don't translate very well. Y a veces los chistes no se traducen bien, So I hope this one works well. pero espero que este sí funcione. A man dies Un hombre muere and he goes to heaven. y se va al cielo. And St. Peter is giving him a tour of heaven. Y San Pedro le está dando ahí el tour por todo el cielo.
And there's all this noise coming from one group. Y hay de repente un grupo ahí que está haciendo mucho ruido. Oh, it's very loud. Y es bastante ruidoso, ¿no? And the man says to St. Peter, Y el- who are those Y el people? hombre le pregunta a San Pedro, ¿quiénes son estas personas que están acá? Peter says, they're the charismatics. Y Pedro le dice, estos son los carismáticos. So they go a little bit further and they see another group. Entonces ellos van avanzando y se encuentran con otro grupo. And finally, St. Peter says to the man, Y así sucesivamente, y finalmente San Pedro le dice a este hombre, you must be very quiet when we go past this next group. vamos a pasar este siguiente grupo, pero tienes que guardar silencio. They're Baptist and they think they're the only ones here. Ellos son bautistas y piensan que son los únicos que están acá. All right, so we're going to look at the Anabaptists here from the Roman Empire forward. Ahora vamos a hablar aquí de los anabautistas y vamos a avanzar vamos a ir desde el Imperio Romano hasta ese momento. You may remember if you have studied history before Si ustedes han estudiado historia anteriormente, probablemente recuerdan that the Roman Empire was at its greatest extent geographically. It was the largest. que territorialmente el Imperio Romano fue uno de los más grandes, ¿no? En cuanto a extensión. At the start of the 2nd century. Y ese momento en el que fueron lo más grandes fue al comienzo del segundo siglo. Exactly 117 AD. Exactamente en el 117 después de Cristo. In each city of the empire, En cada ciudad del imperio there was a man named a vicar in Latin. había algo que en latín se conocía como el vicario. And he maintained power in the name of the emperor. Y él era quien llevaba de alguna manera el gobierno en nombre del imperio. In the early church, the men who came to be called bishops En la iglesia primitiva, a los hombres a los que se les llamaba obispos, decided to locate in the cities where the vicar was located. decidieron en algún momento ubicarse en las ciudades donde había este vicario o este gobernador. So the Christian bishops became very much associated with the Roman official. Entonces, muchas veces estos obispos se asociaban con estos oficiales romanos, los vicarios. When the Roman Empire fell in 496 AD, Cuando el Imperio Romano cayó en el 496 después de Cristo, the primary objective of life became survival. la prioridad que ellos empezaron a tener pues era más que nada la supervivencia. Everything broke down to the lowest level. Todo desde arriba hasta el último nivel, al nivel más bajo, estaba prácticamente quebrado, fraccionado, destruido. With the Roman Empire gone, Ahora, cuando desaparece el Imperio Romano and the vicars that represented the Roman Empire gone, y los vicarios que representaban al Imperio Romano también desaparecen junto con el imperio, the bishops became the most powerful people in what had been the Roman Empire. los obispos se convirtieron en algo así como el poder o la autoridad más importante, lo que les seguía, y ellos eran la autoridad que eran lo más importante en el Imperio Romano en este tiempo. They began to take on political power. Entonces ellos empezaron a obtener un poder político que antes no tenían. If a man had a dispute with another man, Si un hombre en algún momento disputaba con otro hombre o discutía con otro hombre, he couldn't go to the Roman Empire and get them to settle his problem. no podía ir ya con el emperador romano para arreglar el problema, ya no estaban. So people began to go to the bishops of the church. Y a falta de este vicario también, pues la gente empezaba más bien a ir con estos obispos para solucionar sus problemas, aunque no fueran parte de la comunidad cristiana. Over time, these bishops became very wealthy landed princes. Ahora, a lo largo de este tiempo, pues estos obispos lo que les pasó es que se empezaron a hacer de ciertos bienes, se hicieron algo así como príncipes con cierta riqueza. But even in the local areas, the priest became the only teacher, became the only source of information. Pero aún en estas áreas locales, el obispo de alguna manera era algo así como el sabio, ¿no? Era quien tenía cierto acceso a la sabiduría o a la información. So during the period that we call the Middle Ages, Entonces, durante el periodo que nosotros conocemos como la Edad Media,
the church gained land and authority. La iglesia ganó pues cierto poder político. And they began to teach that they controlled access to heaven. Y empezaron a enseñar ellos mismos que ellos tenían control sobre el acceso al cielo. They called this the merits of Christ. Ahora esto le llamaban los méritos de Cristo. And they said the church controls the merits of Christ. Y ellos lo que enseñaban era que la iglesia está administrando estos méritos de Cristo. And if you want to be a Christian, if you want to be blessed by God, Y si tú quieres hacerte cristiano, si quieres ser bendecido por Dios, you must come to the church for these things. tienes que venir a esta iglesia para obtener estos méritos de Cristo. Now, you may not know a lot about Catholicism, Ahora puede que sepas, o tal vez no, un poco acerca del catolicismo. but some of you will know a whole lot about Catholicism Puede que algunos de ustedes sí sepan mucho del catolicismo. because you've been raised in a Catholic culture. Porque algo que es importante aquí es que nosotros hemos sido criados en una cultura católica. But the church controlled every aspect of life. Pero hay algo importante que entender, es que en este momento la iglesia controlaba todo aspecto de la vida. When a baby was born, Cuando un bebé nacía, you had to go to the priest tenías que ir con el sacerdote to have your baby baptized. para que bautizaran a tu bebé. When your child was around 12 years of age, Cuando tu niño tenía alrededor de 12 años, they were then accepted into the church. entonces se les aceptaba en la iglesia. When you were married, Cuando te casabas, you had to go to the church. tenías que ir a la iglesia. And even when you died, you had to have the priest there to give you last rites. Entonces incluso cuando tú morías, pues tenía que ir un sacerdote, ¿no? A darte tus últimos sacramentos. So the church, the Catholic Church, began to tell people that they controlled all the paths to heaven. Entonces, con este poder la iglesia la iglesia católica empezó a enseñarle a otros que ellos controlaban el acceso al cielo. You might ask yourself, why didn't they just go get a Bible and read the Bible? Ahora, tú tal vez en este momento te preguntarás, bueno, ¿y por qué no simplemente obtenían una Biblia y la leían y veían pues su error? So there were a couple of problems with that one. Ahora, hay un problema en este contexto. Nobody had a Bible, Nadie poseía una Biblia. and no one could read. Y aparte, nadie podía leer o sabía leer. So they had to believe what they were told by the church. Entonces ellos tenían que creer lo que la iglesia les dijese. The knowledge of the language that the New Testament is written in, El lenguaje en el que está escrito en el Nuevo Testamento, which is Greek, que es el griego, was lost in the West. se había perdido en Occidente. So no one could even look at the old copies, the original or close to original copies of the Bible. Entonces ya ni siquiera la gente podía leer las copias originales o las más cercanas a las originales de la Biblia, porque no sabían griego. Now, there was still a real interest in Christianity, Ahora, aún durante ese tiempo había un interés en el cristianismo por but parte de la gente. no one had accurate knowledge. Pero realmente nadie tenía un conocimiento muy exacto acerca de esto. They only had what the church would tell them. Solamente entendían lo que la iglesia les decía acerca del cristianismo. You've seen these beautiful cathedrals in Europe. Ustedes han visto estas preciosas catedrales, por ejemplo, en Europa. They have beautiful stained glass windows. Tienen estos vitrales hermosos. And that's how most people knew the stories of the Bible. Y al verlos, era tal vez la única información que ellos obtenían de las historias de la Biblia, como esa ayuda visual que tenían en los vitrales. Even if you made a Bible, even if you could get a copy of the Bible, Pero imaginemos que podías tener acceso a una copia de la Biblia. it had to be copied by hand. Tenía que ser copiada en este momento a mano. And that was very expensive. Y era muy caro obtener una copia a mano de la Biblia. So the Catholic Church did not want people to read the Bible for themselves. Entonces hay otro aspecto, y es que la Iglesia Católica medieval no quería que la gente pudiese leer la Biblia. So they limited access to the scriptures. Entonces ellos limitaron el acceso de la gente a las escrituras. The idea here, the intention here was perhaps not evil, Ahora, tal vez aquí la intención que ellos tenían no era totalmente perversa, but the outcome produced a corrupted version of Christianity. pero lo que fue el resultado de esta práctica fue una idea corrupta o tergiversada del cristianismo.
And this corrupted version didn't look anything like the simple faith Y esta versión corrupta ya no se veía como la fe simple that had been practiced by the early church. que había sido practicada por la iglesia primera, la iglesia primitiva del siglo I. Often the only Bible in a parish Muchas veces la única Biblia que existía en una parroquia was chained to the pulpit estaba como encadenada al púlpito in the cathedral. en una catedral. And even people that were scholars, Y aún la gente que eran estudiosos, académicos, like Martin Luther, for instance, you may have heard his name before. como por ejemplo Martín Lutero, tal vez han escuchado de ese Martín Lutero. He was a professor of theology, Era un profesor él de teología, but he had no Bible. pero él no tenía una Biblia. So the Catholic Church limited access because they feared that the people would misinterpret the Y Bible. no tenía una Biblia porque la Iglesia Católica era muy celosa con proteger la Biblia, porque lo que temían era que cuando ellos le dieran acceso a las personas a la Biblia, la gente malinterpretara las Escrituras. They told the people, you really shouldn't read the Bible for yourself. Y ellos le decían a la gente, tal vez tú no deberías leer la Biblia por ti mismo, no es algo bueno. Even if they could read, Aún si sabían leer. they told them, you need to go to the priest and have him explain to you what this Y les means. decían, bueno, tal vez sabes leer, pero aún así conviene más que mejor vayas a la iglesia y el sacerdote sea quien te la enseñe a ti. Now I hope you can see that there are several problems with this. Yo espero que puedan ver que esto representa una gran cantidad de problemas. There had been attempts at reform, Ya habían habido intentos de reformar and reform was needed, and everyone admitted that reform was needed. y en ese tiempo no habían había más de un intento de reformar porque toda la gente veían que era necesaria una reforma de la iglesia. There were reform movements, Hubo movimientos de la reforma but they were limited in their success. que tuvieron un éxito bastante limitado, Because very often the Catholic Church would try to control these movements. porque muchas veces la Iglesia Católica como que trataba de contener estos esfuerzos. I have seen this even in your own country recently. Yo he visto eso incluso, por ejemplo, en su propio país. When we were in San Nicolás, Cuando estuvimos en San Nicolás, Querétaro, we heard the pastor there say, escuchamos a un pastor contar every time they tried to do something, que cada vez que ellos tratan de hacer algo, the priest would shut them down. el sacerdote como que los trata de contener, como de estorbar. And so religious people still try to control access to this truth. Entonces esto sigue pasando. La gente religiosa a veces trata de intentar controlar el acceso que la gente puede tener a la verdad. Now there was another big problem. Ahora también había otro gran problema. As we progress through the centuries, Conforme fuimos progresando en los siglos, the priests were very poor quality. los sacerdotes empezaron a adquirir una calidad muy mala. Many of them bought their office, their priesthood, Muchos de ellos compraron su oficio como sacerdotes, pagaron por él. and they were not spiritual people. Y no eran ellos personas espirituales. Like the bishops, Como los obispos, they were princes of the church. eran o se convirtieron en algo así como príncipes de la iglesia. Many of these priests married and had children. Muchos de estos sacerdotes se casaban y tenían hijos. And as you know, that was against the rules of the Catholic Church. Y como saben, esto pues estaba en contra de las reglas del catolicismo romano. And people would joke about the priest housekeeper. Y muchas personas incluso hacían chistes, ¿no? Acerca como del administrador del sacerdote. Or they would see the priest sneaking into the window of a woman's house. Porque veían que de repente así los sacerdotes incluso se metían, ¿no? Por las ventanas para entrar a la casa de una mujer. So people knew that there were real problems. Entonces era evidente para la gente que habían problemas serios.
Many of these priests had little or no education, Muchos de estos sacerdotes tenían muy poca o nula educación and they simply memorized the Mass. y simplemente ellos memorizaban la misa. That's the service that the Catholic service, they memorized this. Ustedes saben qué es la misa, ¿no? Ellos memorizaban las misas y las daban entonces de memoria. So I'll show off my Latin a little bit for you here. Ahora yo quiero presumir un poco mi latín. Only you. Huh? Only you. When the priest would say, "This is my body," Cuando el sacerdote decía, este es mi cuerpo, con la hostia, Catholics believe that this is the wafer, the bread is changed into the body of ellos Christ. lo que creían era que en ese momento la hostia se convertía literalmente en el cuerpo de Cristo. It's a very important part of the Mass. Esto es una parte muy importante de la misa. And the priest would, what we call, elevate the host. Y lo que hacía es que entonces el sacerdote elevaba esta hostia. And in Latin, he was supposed to Y say, en latín se supone que él tendría que decir, "Hoc est culpus meum." This is my body. esto es mi cuerpo. Esa palabra que él dijo es, esto es mi cuerpo. But some priests, because they weren't educated, Pero algunos sacerdotes, como no tenían educación, would use the wrong word. utilizaban una palabra equivocada. They would elevate the host and say, Ellos elevaban la hostia y decían, "Hoc est culpus meum." y This is my shovel. decían, esto es mi pala. Now, did the Mass work if the man used the wrong word? Ahora, una pregunta es, ¿la misa seguía funcionando si los sacerdotes utilizaban las palabras incorrectas? So the educational level of the priest was very poor. Y bueno, todo esto ocurría porque justamente el nivel de educación de estos sacerdotes pues era muy bajo. But the problems go on in the Middle Ages, Pero siguen habiendo problemas en esta época medieval. and people distrusted the clergy. Y la gente empezó a desconfiar del clero. For one thing, the priest didn't have to pay taxes. En primer lugar, algo interesante es que el sacerdote no estaba obligado a pagar impuestos. So everyone else had to pay tax to the church, Entonces todos tenían que pagar impuestos a la iglesia, but the priest was exempt from taxation. pero el sacerdote estaba exento de estos impuestos. And you know that if you mess with people's money, Y tú sabes que cuando te metes con el dinero de la gente, they get very unhappy. mucha gente pues se van a molestar por algo así. If a priest broke the law, Ahora, si un sacerdote rompía la ley, he could not be tried in a secular court. no podía ser juzgado en una corte secular. He could only be tried in a church court. Solo podrían ser juzgados en una corte eclesiástica o de la iglesia. And the church court, of course, would always find the priest innocent. Y la corte de la iglesia obviamente estaba tan corrupta que siempre iba a encontrar que este sacerdote era inocente aunque no lo fuera. So you can understand that the people were unhappy with the church. Entonces podrías entender que justamente la iglesia no estaba feliz con la iglesia de ese tiempo. And they desperately wanted a change. Y ellos estaban desesperados por un cambio. So if we read the literature from the medieval period, Entonces, si nosotros leyéramos tal vez la literatura del tiempo o de la época medieval, we see all kinds of calls, all kinds of desires to change the church. vamos a encontrar un montón de deseos y personas que hablan de intentos de querer reformar la iglesia y tal vez erradicar estos errores. But remember, the Catholic Church controls political power. Pero recuerda, esto era muy difícil porque la iglesia católica controla el poder político, They control spiritual power. controlan el poder espiritual, They control access to the courts and justice. controlan el acceso a las cortes y la justicia, So it was very hard for people to resist the Catholic y Church. para ellos era muy difícil resistir el poder de la iglesia católica. But even more importantly, there were theological reasons why people wanted a change. Ahora, más importante que estos aspectos que ya mencionamos es que también ellos tenían razones teológicas por las cuales estar buscando un cambio como este. And for us tonight, this is a really important point. Y para nosotros esta noche va a ser un punto muy importante. No longer was
No longer was Christianity based on a personal relationship with Jesus En Christ, ese tiempo el cristianismo ya no se trataba meramente de una relación con Dios a través de Jesucristo, but if you were a member of the local parish sino que más bien si tú eras en ese momento miembro de una parroquia and you paid your taxes, y pagabas tus impuestos, you were considered to be a good Christian. se te consideraba por el simple hecho de hacer eso un buen cristiano. And you know there are real problems there. Y hay verdaderos problemas en esto. So, that background helps us to see what happened in the church Entonces, como contexto, espero nos ayuda a encontrar o entender el contexto de la iglesia de ese tiempo y por qué necesitaba ser reformado. and to see why people were crying out for change. Y nos ayuda a entender por qué aún la gente deseaba este cambio. It didn't get a lot better as we progressed through the centuries. Ahora, esto no fue mejorando conforme fuimos avanzando en los siglos o a través de los siglos. And by the 16th century, abuses were very large. Para el siglo XVI los abusos ya eran bastante fuertes. One problem was something we called simony from the New Testament. Un problema que encontramos es what is the point? Here. Muy bien, es la simonía. It means the buying of church office. La simonía es la compra de los cargos de la iglesia. You know, priests or pastors today have a call like Armando has. Bueno, hoy en día los pastores y las personas que sirven a Dios lo que tienen es un llamado. But people by the 16th century were buying their church office. Y así es como ocupan los cargos, por un llamado. Pero en el siglo XVI la gente compraba estos cargos para tener liderazgo en la iglesia. For example, Albert of Mainz Por ejemplo, Albert de Mainz had 3 bishoprics. tenía 3 obispados. And this is an interesting story, a little bit of side information here. Aquí esto es como una nota al pie, ¿no? Porque es una información muy importante de lo que les voy a decir. Albert began to sell indulgences in the areas where he ruled. Albrecht empezó a vender indulgencias en la zona en la que él le tocaba gobernar. And the priest would tell the people, Y el sacerdote le decía a las personas, you can pay money to get your relatives out of hell. sabes, tú puedes pagar una cantidad y esa cantidad te va a servir para poder sacar a tus familiares del infierno. Albert borrowed so much money to buy these 3 bishoprics. Come again? Albert borrowed so much money Ok. Entonces Albert pidió tanto dinero prestado para poder pagar por estos 3 obispados that he had to send men all through the lands that he ruled que tuvo que mandar hombres a toda la región que él gobernaba to sell these indulgences. para poder vender estas indulgencias. This was so successful for the Catholic Church Y esto era para pagar su deuda, pero fue un modelo tan exitoso para la Iglesia Católica that they began to do this all over Europe. que ellos empezaron a hacer esto mismo en toda Europa. You know St. Peter's Cathedral in Rome, Tú conoces, por ejemplo, la iglesia de San Pedro que está en Roma. that was built with money from indulgence sales. Ese edificio fue construido con dinero de las indulgencias que vendían. I've told you about another problem that had arisen by the 16th Yo century. ya te he dicho este problema que también sale en el tiempo del siglo XVI We call that concubinage, y lo llamamos concubinato, having housekeepers. que eran estas amas de casa que tenían, ¿verdad? But what had happened by the 16th century, Pero lo que había pasado para el siglo XVI for the right price, es que por el precio justo anyone could pay for their sin. ya cualquiera podría pagar por sus pecados con dinero. And the church would tell them that they were forgiven. Y la iglesia les vendía la idea de que esto pues ya les otorgaba perdón, ¿no? Do you understand the problem from this background, that the problem that the church had gotten itself into? Do you understand this clearly? Se entiende el problema en el que se encontraba la iglesia en este momento, porque en algún momento se requería hacer algo al respecto. I'll tell you the story while we're changing cards there. Voy a contar la historia mientras estamos aquí en esto, ¿no? Martin Luther was a priest with a local church. Martín Lutero era un sacerdote con la iglesia local.
And Luther had begun to teach his people that they must repent of their sins Y Lutero les estaba enseñando a las personas que ellos debían arrepentirse de sus pecados. and ask Jesus to come into their hearts. Y ellos le pedían o les enseñaba que Jesús tenía que venir a su corazón. But a priest from Rome named John Tetzel Pero un sacerdote de Roma llamado John Tetzel, set up across the river from Luther's church. ¿come again? See, he set up his business across the river from Luther's church. Él había puesto un negocio justamente enfrente de la iglesia de Martín Lutero. This was outside the authority of the ruler of the area where Luther lived. Y esto lo hizo así porque en algún momento le estaba poniéndose por afuera de la autoridad de el que era el gobernador del lugar en donde vivía Lutero. So go with me now to Luther's church, Entonces vamos a trasladarnos a la iglesia de Martín Lutero, to the confession booth. a tal vez esta como, no sé cómo le llaman, el confesionario. Luther would say, "You have sinned against God, Entonces Lutero les decía, tú has pecado contra Dios and you must do penance. y debes hacer tu penitencia. So you must say your Hail Marys." Entonces tú tienes que decir tus Ave Marías, creo que sería. And they would say to Luther, Y entonces ellos le decían a Lutero, "Oh, no, Dr. Luther. oh, no, doctor Lutero. I bought an indulgence from John No Tetzel, tengo que confesarme porque yo le acabo de comprar una indulgencia a este John Tetzel and God forgave all my y sins." Dios ya me perdonó todos mis pecados. Luther blew up, Entonces en ese momento Lutero explotó and he went to his prince and said, "You must stop this." y él fue con este hombre y le dijo, tú tienes que parar esto. So the sale of indulgences was a very bad problem. Entonces la venta de indulgencias era un problema bastante serio. But as I've tried to tell you, there were many other problems in the church at that point. Pero como te he intentado comentar en este momento, este no era el único, había muchos problemas en este tiempo. Now, we might say that indulgences were the catalyst. Do you know this word in Ahora, chemistry? podríamos decir que tal vez sí las indulgencias fueron como una especie de catalizador. This is the event that set off Martin Luther Entonces este tal vez fue justamente el catalizador que hizo que explotara Martín Lutero. and so he challenged the Catholic Y en theologians ese momento él retó a los teólogos católicos and John Tetzel y a este John Tetzel to a debate. a un debate. Let's talk about this from the Bible. Les dijo, vamos a hablar esto desde la Biblia. Okay, that's what began the Reformation. Y eso es lo que en sí, digamos, comenzó con la Reforma. But the thing that you should see is that Luther was not alone Pero lo que tienes que darte cuenta es que Lutero no estaba solo in his desire to change the Catholic Church. en su deseo de reformar la Iglesia Católica, no era él el único. Many people had tried to reform the church before. Mucha gente ya había intentado reformar la Iglesia desde antes. We were going to leave this out, Ahora, esto es algo que íbamos a tal vez dejar por de lado, lo estábamos saltando, because it's a little technical. porque es un poquitín técnico. But in the 10th century, Pero en el siglo X there had been a reform at Cluny. ya había habido una reforma en un lugar llamado Cluny. There had been a reform that we call the Gregorian Reform. Esta es una reforma que se conocía como la reforma gregoriana. In the 12th century, another movement swept through the Catholic Church, En el siglo XII también hubo otro movimiento que conmovió a la Iglesia Católica they called themselves the Cistercians. y esto se llamaba los cistercienses. In the 13th century, En el siglo XIII, the Franciscans los franciscanos began a movement of reform. comenzaron o intentaron un movimiento de reforma. And in the 14th century, Y en el siglo XIV they started to have church councils to try to reform the church. empezaron a tener consejos para intentar justamente reformar la iglesia. But many of these people who tried reform Pero muchas de estas personas que intentaron reformar did not have a good end. no tuvieron un buen final. John Wycliffe John Wycliffe, was burned Wycliffe. at the stake. él por ejemplo lo quemaron en la hoguera. John Hus. A John Hus,
in the 15th century en el siglo XV, was also put to death. también lo asesinaron. And all these men wanted to Y do todo lo que estos hombres querían hacer was to translate the Bible into the language of the people, era traducir la Biblia al lenguaje de la gente, to follow the simple instructions of the Bible. para que ellos pudieran seguir las instrucciones simples de la Biblia. But think with me for a second. Pero piensa conmigo por un momento. The church had gotten wrapped up with politics and money. La iglesia ya estaba muy metida en todas estas cuestiones de política y de dinero. And there were many people who did not want the system to change Y había mucha gente que no les convenía que cambiara el sistema, because they were becoming very wealthy porque se estaban volviendo ya muy ricos. off of the abuses in the church. Y esto lo estaban haciendo a través del abuso que estaba cometiendo la iglesia. Okay, any other questions that you want to ask before I go on and start with the Reformation Entonces, now? ya estamos viendo este puntito. Vamos a comenzar ya con el proceso de la reforma. ¿Alguna otra pregunta al respecto? No? Okay, so we're now to the eve, the beginning of the Reformation. Ahora, ya llegamos entonces aquí a lo que es la víspera o el inicio de la reforma. I've told you about this massive desire to reform the church. Yo ya les he dicho que existía un deseo masivo, ¿verdad? Por medio de mucha gente de poder reformar la iglesia. And in the 16th century, this is going to literally explode across Europe. Y en el siglo XVI esto prácticamente va a explotar en toda Europa. Now, historians often divide this up into three different pieces. Ahora, muchos historiadores dividen esto en tres partes. The first part is Luther's Reformation En primer lugar estaría la reforma de Lutero and the attack on y el indulgences. ataque a las indulgencias. The second part La segunda parte is we call the Reformation of the cities. la conocemos como la reforma de las ciudades. This focused around Geneva, Switzerland, Esto se enfocó o estaba pasando más que nada en Génova. Génova sería Génova en Suiza. Bueno, en Suiza. and many other major cities throughout Europe. Y algunas otras ciudades más importantes alrededor de Europa. So many times in the cathedrals in the major cities, Entonces muchas veces en estas catedrales, en las ciudades más importantes, there were people who wanted to reform the church. había mucha gente que lo que querían hacer era reformar la iglesia. The third part we call the Reformation of the refugees. La tercera parte la llamamos la reforma de los refugiados. And this is particularly focusing upon John Calvin in Geneva. Y esto particularmente se enfoca en Juan Calvino en Génova. So three different parts: Luther's Reformation, Entonces tenemos tres partes diferentes: la reforma de Lutero, the Reformation in the cities, la reforma de las ciudades and the Reformation of the y refugees. la reforma de los refugiados. A very famous Christian writer, Un escritor cristiano muy famoso named Alistair que McGrath, se llamaba Alistair McGrath called the Reformation the rediscovery of the laity. llamó a la reforma el descubrimiento de la laicidad o de lo laico. So there had always been a hierarchy in the church. Entonces, siempre había habido en algún momento una jerarquía en la iglesia. And as I've told you, the people were cut out of the services. Y como les he contado, durante este tiempo muchas personas a veces los cortaban o los excluían del servicio. Some of you may have come into contact with this very problem in your own lives. You've seen it. Muchos de ustedes tal vez incluso han percibido este mismo problema en sus propias vidas. The laity, well, before Vatican II, Antes del Concilio del Vaticano II, in the 1960s, en 1960, en los 60s, the lay people, the people who sat in the pews, la gente que eran los laicos, los que no eran parte del clero, were not allowed to do anything in the church. no se les permitía hacer nada en la iglesia. The priest did everything. El sacerdote era quien hacía todo. The priest would actually do the mass with his back to the people, De hecho, el sacerdote le daba la espalda a las personas mientras él hablaba. or sometimes behind a screen. O a veces lo hacía detrás de una pantalla. And all the poor churchgoers could do Y lo único que podían hacer las personas pobres was sit and listen to the priest. era sentarse y pues escuchar lo que decía el sacerdote. That's very boring. Eso seguramente es muy aburrido.
We call the Reformation the rediscovery of the laity, of the people that are in the pews. Entonces McGrath llamó a la reforma el redescubrimiento de los laicos, las personas que estaban sentados en las gradas. In the Reformation, Christianity came back to the little man. Ahora, en la reforma, todo prácticamente regresó a las personas de a pie, la gente común y corriente. Okay, there are many ways that we could look at the Reformation. Ahora, hay muchas formas en las que nosotros podemos ver a la reforma. But I want to give you a couple of things, and one I've already talked about, but I want to give you a couple of things Pero quiero hablar de algunas cosas. Una ya la mencioné, pero quiero hablar de algunas cosas that were part of the Reformation. que eran parte de la reforma. One is the sale of indulgences. Una era justamente la venta de indulgencias. And we've pretty much talked about that. Y esto pues es algo que ya hablamos, ¿no? Every aspect of the church Cada aspecto de la iglesia involved financial exploitation. involucraba lo que era la explotación financiera. And the sums of money that were collected by the church were huge. Y las cantidades de dinero que estaba recaudando la iglesia eran enormes. The power that the church controlled El poder que la iglesia controlaba o tenía was vast. era vasto. And you know, one historian has said, power Y corrupts. sabes, un historiador decía, el poder corrompe. And absolute power corrupts absolutely. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Buen trabajo. I'm deviating from the script here a little bit. Estoy desviando un poquito aquí. Yeah. But another thing that we would want to talk about in the Reformation Pero otra cosa que quería hablar, de lo que quería hablar yo acerca de la reforma, is the rediscovery of the Scripture. es también el redescubrimiento de las escrituras. You may have heard of a movement just before the Reformation that we call the Renaissance. Puede ser que ustedes hayan escuchado en algún momento de este momento previo a las escrituras que conocemos como el Renacimiento. Now, the Renaissance scholars weren't necessarily Christian, Ahora, los académicos del Renacimiento no necesariamente eran cristianos, but they began to scour Europe. They began to look all over pero Europe ellos comenzaron a explorar Europa for the best manuscripts that they could find. para poder buscar en toda Europa los mejores manuscritos de la Biblia que pudiesen encontrar. Some of these men went to the Byzantine Empire, went to Constantinople to the east. Muchos de ellos incluso fueron al Imperio Bizantino, a Constantinopla, hacia el este, So that they could learn Greek para que pudieran aprender griego and they could find out if the church was telling them the truth or not. y para encontrar si lo que les había estado enseñando la iglesia por tantos años pues era verdad o no era verdad. Now, as the scripture came back to the people that attended church, Ahora, conforme las escrituras llegaron de vuelta o fueron de vuelta hacia las personas que estaban en la iglesia, los que atendían a la iglesia o iban a la iglesia, the people could see there were many things that the church was doing esta gente se empezó a dar cuenta de muchas cosas que la misma iglesia ya estaba haciendo, that simply did not align with the scripture. que simplemente no se alineaban con las escrituras. And so many of the scholars in the Entonces Renaissance muchos de estos académicos o estudiosos en el Renacimiento began to question what the church was doing. comenzaron a cuestionar lo que la iglesia estaba haciendo. One example, Un ejemplo, there was a document called the Donation of Constantine. hubo un documento llamado la donación de Constantino. And in this document, Y en este documento, the emperor said that he would give the papal states el emperador le hablaba de que ellos... Can you come again with that? that the emperor of the Roman Empire would give the papal states, the land controlled by the Vatican today, Que se les hablaba o se les prometía que a la gente se les iban a dar como estados, to the Pope. al Papa. They found that this document was an absolute forgery. Ok. Voy a explicar esto porque lo traduje mal. Ellos encontraron un documento que explicaba que justamente el Estado le estaba asignando documentos a la iglesia, ¿no? Y que él tenía derecho de esto, y ellos encontraron que este documento pues era un documento falso. Eso no había pasado. And you can imagine they begin to say, if they've lied about this, Entonces what ellos else have they lied about? ellos se pusieron a pensar, a ver, si están mintiendo acerca de esto, seguramente están mintiendo sobre muchas otras cosas. They began to preach
exegetically Entonces ellos empezaron a predicar exegéticamente, from the Bible alone. lo que significa es de la Biblia nada más. And commentaries were printed on the new printing press. Y se empezaron a imprimir incluso comentarios, ¿verdad? En una imprenta. That's another interesting point. Este es otro punto interesante. The Reformation came at a time when the technology was developing La Reforma llegó en un tiempo en el que también la tecnología se estaba desarrollando to print Bibles at a very low cost. para poder imprimir Biblias a un costo accesible. No longer did they have to be copied by hand, Ya no tenían que ser copiadas a mano, but they could copy them on a printing press. sino que ellos las podían copiar en o obtener de una imprenta. And so many people began to get a hold of the Bible. They began to get copies of the Entonces Bible. mucha gente empezó a adquirir la Biblia, obtenían ellos copias de la Biblia. So many of these men we call the reformers Entonces muchos de estos hombres, a los que conocemos como los reformadores, began to say, where did this practice come from that the Catholic Church is doing? comenzaron a decir, ¿de dónde vienen estas prácticas que ya tienen el día de hoy la Iglesia Católica? ¿De dónde salieron? Is this really in the Bible? ¿Esto está realmente en la Biblia? Is this something that Christians need to do? ¿Esto es algo que realmente los cristianos necesitan hacer? So there was a lot of people questioning the Catholic Church. Entonces hubo mucha gente que empezaron a cuestionar a la Iglesia Católica. The Reformation also showed the need for education within the church, Ahora, algo que también reveló la Reforma es la necesidad de educación que tenía la Iglesia. not only for the priests No solamente los sacerdotes que la necesitaban, who did not know Latin and could not say the Mass properly, porque recordemos, ellos no sabían latín, ni siquiera podían recitar bien la misa. but even for the average Christian. Pero se dieron cuenta que esto es una realidad también para los cristianos de a pie. We get a doctrine from this we call the priesthood of the believer. Esto es de lo que empezamos a obtener una doctrina bíblica que se llama el sacerdocio de los creyentes. Have you ever heard that term before? ¿Has escuchado ese término antes, el No. sacerdocio de los creyentes? Well, you can understand what it means. I don't need a priest between me and God. A ver, yo te voy a explicar lo que significa. Lo que significa es, yo no necesito un sacerdote extra entre yo y Dios. I can be my own priest. Puedo ser como algo así como mi propio sacerdote. All right, all of this that I've given you so far Ahora, todo esto que yo les he dado en este momento is about the far removed past. es sobre el pasado, ¿verdad? El anterior a lo que nos importa en este momento.